Tenías prácticamente ya a gente con un pie en la cárcel del mismo dependencias gubernamentales que acabas de mencionar. Sí, incomodaba ahí en el estado que yo estuviera realizando la investigación y la persecución de los responsables. Resulta que hay muchos de esos que ahí siguen Sería que muy... los habían corrido y luego que los devolvieron. Pues ese es el problema. Se supone que no necesitas un abogado Pues, para ir con el notario, porque el notario es la creme de la creme, es la quintesencia de la abogacía, se supone. Son los peritos más especializados en derecho y sobre todo en materia civil. León Duguid decía, el derecho sin la fuerza es impotente, pero la fuerza sin el derecho es la barbarie. Entonces, si esas piezas del engranaje que brindan seguridad jurídica no están funcionando como debe ser, se tienen que tomar las medidas de carácter urgente para resolverlo. Aquí el problema, como bien decías tú hace un momento, es que en aquel tiempo en el que iniciamos la carpeta de investigación y que después no hubo consecuencia, bueno, pues el mensaje más bien fue, sigan adelante y sigan haciendo todas esas conductas indebidas. Tienen semanas discutiendo muy profundamente, hasta filosóficamente, si debe de existir o si debe de ser legales las peleas de gallo, pues están chingando a la gente los cárteles inmobiliarios porque se han proliferado y estamos viendo que la certeza jurídica de un ciudadano que tiene o debería tener sobre su propiedad, pues es de agua, cabrón, es de agua. Bien, ya estamos de regreso en La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad. Periodismo sin tapujos ni mordazas. Siguen los mensajes. Acá ahora Mirza Arellano dice, es una fichita ese Jairo. Entrega papeles que no son reales, hasta con otros nombres y otros domicilios que ni siquiera son las casas que venden, dice. Y esas casas que entregan, como la de esta persona que está ahí en tu programa, casas que están solas y las abren o desalojan porque no son los dueños los que viven ahí. ¿Qué pasó con la Fiscalía General del Estado? Preguntan acá. Pues sí, es el caso de ayer, pues el caso que expuso Arturo Flores, pero bueno, pues ahora yo le digo a Jairo, pues contesta, no le saques, ¿no? A ver si hay respuestas sobre estos casos. No se escuda en el tiempo, ¿no? De que es un año, pero bueno, mientras tanto, pues se le estuvieron escondiendo a quien, pues aparentemente le compró una vivienda, pues quién sabe por qué sería, cuál sería el motivo de estársele escondiendo y dándole largas, ¿no? Al asunto. Bienvenido, Rodolfo Montes de Oca. Bueno, leo un último mensaje aquí. Dice, supe de ellos mediante el canal de Proyecto Puente porque tenían publicidad con ellos. Bueno, mira, allá. Ese es otro asunto que bien podríamos también analizar, Rodolfo. Dante Galván dice, hay que ver quién es el Ministerio Público que lleva estos casos y no avanza. Así es. O cuántos ministerios públicos, porque luego les dan por estar cambiando, ¿no? Bueno, Rodolfo Montes de Oca, muchas gracias. Rodolfo, el taquillero Montes de Oca. Oye, la otra vez, no sé si te dije, pero alguien me preguntaba, oye, ¿por qué le dices el taquero? El taquero. Oye, nunca he dicho taquero. Sí, ahí dices, no, taquillero, cabrón. De que genera rating, pues a eso me refiero, le digo, el taquero, fíjate nomás. Oye, Bueno. mientras no me digas el pozolero, ¿verdad que son los pozoleros, no? Así es, en el no, argot totalmente. taquero. Sí, cómo no. ¿Cómo no? No. Aquí, aunque me regaña Alexis, ahora sí voy a tocar madera aquí. Así es. Bueno, pues ¿cómo ves, Rodolfo Montes de Oca? Siguen saliendo personas que afirman ser víctimas de la misma empresa inmobiliaria, ¿no? Y aquí hasta tenemos al propietario aquí mandando mensajes diciendo no es cierto, pero en algunos casos sale, en otros mejor ni asoman la cabeza, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé qué opinas de todo esto. Bueno, mira. Sí viste, ¿verdad? El programa ayer. Claro, sí. Lo vi con mucho detenimiento. Primero que nada, pues un saludo para ti, para Alexis, para toda tu audiencia, para don Carlos. Pues es una problemática que a mí me parece que no se puede limitar a esta persona. A mí me parece que lamentablemente
ha venido creciendo en nuestro estado, ya creo en los programas anteriores. Por cierto, perdón Dime. que te interrumpa aquí. Dime. Tú fuiste precisamente el que iniciaste esta investigación. Que yo tenga conocimiento, jamás había habido una investigación así. ¿Cómo relacionas todo? ¿Cómo se está dando ¿cómo le llaman? La red de vínculos. La red de vínculos, pero cuando es sistemático, el crimen organizado, ¿cómo le llaman? Híjole. Cuando hay asociación delictuosa, toda la asociación delictuosa de un grupo de personas que empiezan a actuar sistemáticamente y cómo van haciéndose viviendas, despojando a gente de manera ilegal, por supuesto, y tú eres el que inicia, ¿no? Esto, y después se da a conocer públicamente. Primero lo lanza ahí Jorge Morales, después yo también tenía ahí otros casos y ahí se va, ¿no? Y hasta llegar al punto en que el mismo gobernador en una de sus ruedas de prensa menciona así con todas las letras, cártel inmobiliario, y incluso va a parar a la cárcel un notario o exnotario. Pero bueno, pues también ya la notaría tenía un año cerrada. Está bien, no estoy exculpando ni demeritando si notario incurrió en este tipo de delitos, pues qué bueno que se le castigue, pero hasta ahí quedó la cosa. Y ahora estamos viendo pues cómo se ha proliferado estos cárteles inmobiliarios, cómo siguen surgiendo víctimas de este tipo de fraudes, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pero bueno, lo que quería es eso, reconocerte aquí, que el primero que empieza con una investigación, probablemente en fiscal o procuradores anteriores, por ahí a lo mejor habían metido uno al bote y que se pasaba de vivo que pues, en este tipo de operaciones, pero no eran casos así como particulares, como que no había una investigación más a fondo, y aquí esta investigación que tú realizas tocas a gente que está dentro de las estructuras de gobierno, y llámese Cresón, registro de propiedad pública, todo esto, ¿no? O sea, ya a fondo, una investigación bien hecha, pero bueno, lamentablemente lo que tú me renunciar. Y ahí se quedó. Bueno, sí, porque y tu sucesora no hizo nada. Eso es claro. En ese tema, ¿no? Sí, en ese tema. Y en muchos más también. ¿Para qué nos hacemos locos? Cuestión de analizar rubro por rubro. En cuanto a lo que comentas, efectivamente, probablemente antes de mi paso ahí por la Procuración de Justicia, mis antecesores atendieron casos aislados de fraudes de ese tipo. Nosotros, como lo hacíamos también, por ejemplo, con el robo, teníamos una política de persecución penal, en donde, bueno, atendiendo a la criminología, hacíamos un estudio para así realmente encontrar las raíces, las causas y tratar de resolverlo desde ahí, o desarticularlo, pues, ¿no? Desde un principio. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta de que había una víctima por acá, otra víctima por allá, vamos llamándole un ofendido, otro ofendido, una empresa, un particular, etcétera. Y empezamos a hacer ya no aisladamente la investigación, sino en conjunto, de tal manera que en ese tema encontramos por lo menos 10 o 12 casos en donde el camino nos llevaba a lo mismo. Era toda vamos llamando una especie de pirámide en donde lamentablemente participaban particulares y funcionarios públicos, como bien lo acabas tú de mencionar, en donde había pues desde gente del registro público, catastro, etcétera, hasta altos niveles. Sería tema de... Hasta notarios, ¿no? No, fíjate que en tu investigación mi tema, eso es importante también aclararlo, que en ese esquema que nosotros en ese momento perseguimos y que me parece que era el más delicado, el más grave que había, realmente los notarios eran víctimas, porque era una cuestión tan burda, donde hasta había una casa de seguridad, se decía, donde al parecer ahí elaboraban folios notariales con sello, hacían escrituras, etcétera, pues, ¿no? Entonces a la víctima le vendían la propiedad, así como dicen, casas que podían estar solas, pero además sí le entregaban su escritura y hasta inscrita en el registro público de la propiedad, que ahí es donde venía toda esa operación
toda esa articulación entre ellos, donde empezaba pues viendo propiedades vacías, después de eso hacer la escritura pública, ofrecerla en venta, entregar la escritura, pero que no había sido ante un notario realmente, eran apócrifas, con sellos y firmas apócrifas. Y después en el registro público también inscribir, anular la anotación real, así de una manera totalmente sin ningún escrúpulo, hacerla a un lado y inscribir a este supuesto nuevo propietario. Y esas personas de buena fe entraban en los domicilios, en los inmuebles, pues ellos con la plena buena fe, considerando que eran los dueños, pero pues obviamente que a la semana o a los 2, 3 días llegaba el verdadero dueño, y entonces, oye, ¿qué estás haciendo aquí? No, pues soy el dueño, aquí está mi escritura, pues yo también tengo la mía. Sí. Iban al registro público, y en el registro público, cuando las gentes que estaban involucradas en este tema se daban cuenta del empalmamiento, que ya sabían que existía, pero que ya lo habían de alguna manera descubierto, al dueño más reciente, entonces, no se preocupe, su asunto se lo vamos a resolver. Tengo entendido que era lo que sucedía, de alguna manera le compensaban con otra propiedad y volvían a su estado original, la inscripción en el registro público del dueño original. Pero ahí imagínate cuántos casos no sucedieron en donde pues el dueño original no reclamó, no llegó, no vino, qué sé yo, pues, ¿no? Y eso, bueno, pues ahí estuvo documentado con declaraciones, con testimonios sí, de mismos, funcionarios sí, del registro público de la propiedad. Creo que alguna vez por aquí tú publicaste yo publiqué, alguno. Sí. Entonces, digo, eso no son cosas que lo diga yo. No, claro. Son cosas que ahí... y tenías prácticamente ya a gente con un pie en la cárcel del mismo dependencias gubernamentales que acabas de mencionar, y bueno, tuviste que renunciar a cuestiones políticas ahí, no tuyas por supuesto, sino ya, es un tema muy Déjame hablado, decirte que entre varios temas, como yo he comentado aquí, incluyendo el de que yo pedía que me dieran el mando único para poder yo tener bajo Ciudad Obregón y que todas las corporaciones policíacas estuvieran bajo mi mando. Otra de las situaciones fue esa también, porque incomodaba ahí en el estado que yo estuviera realizando la investigación y la persecución de los responsables. Entonces, obviamente que era algo muy, muy incómodo. Me hacían intentaban pues, ¿no?, de que yo no avanzara en eso. Obviamente que había mucha molestia y eso se notaba o se percibía o se reflejaba, pues obviamente también en cuestiones mediáticas, ¿no? Claro, los que controlaban ahí a los medios, y entonces pues había muchos señalamientos en contra mía de eso y de cualquier otra cosa que no se puede comparar con lo que en este momento está sucediendo en el estado, pero había que magnificarlo. Y bueno, pues eso era el ambiente en ese momento, pero sí quiero decirte que fue uno de los factores. Okay, sí, y renuncias. Y esa gente que ya tenía un pie en la cárcel, que ya menos nomás, ya te faltaba el último así empujoncito, pero ya al renunciar, pues resulta que hay muchos de esos que ahí siguen trabajando, que los habían corrido y luego que los devolvieron. Pues sería muy interesante conocer esa carpeta, pues sí, cómo la resolvieron. Si un nuevo ejercicio o si está abierta, aunque si está abierta, pues me imagino que ahorita la van a decir ya prescribió. Entonces, sí, entonces, pues sería interesante, ¿no? Saber cuál fue el tratamiento que le dio la persona que me sucedió ahí en la Procuración de Justicia a esa investigación. Y te voy a decir por qué es muy importante, muy, muy importante. Porque ese tipo de investigaciones, ese tipo de actos a través de los cuales se procura justicia y en donde se aplica el derecho penal, es de gran trascendencia para el Estado de Derecho. Y te voy a explicar por qué. El Estado, dentro de sus principales funciones, pues está el de proteger el patrimonio y los bienes de los ciudadanos. Y fíjate cómo en cuanto a lo que son los inmuebles, le da un tratamiento especial, porque para empezar ahí es donde habitamos, donde vivimos. De tal manera que la legislación le da diferente reglamentación
a la formalidad de actos donde hay bienes inmuebles y donde hay bienes muebles. Si tú vas y compras un automóvil, si vas y compras al supermercado artículos muebles o una mueblería, para ser más claro, pues no tienes que ir ante un notario para que se le dé la formalidad debida a esa operación de compraventa. Por eso la legislación establece que cuando se trate de inmuebles, se tiene que hacer para que tenga la formalidad establecida por la ley ante notario público. Entonces, el Estado, precisamente en ese afán, en esa intención de brindar seguridad jurídica, de brindar seguridad al patrimonio que tú adquieres, sobre todo los inmuebles, tiene dos filtros esenciales, cardinales, que son el notario y el registro público de la propiedad. Entonces, cuando tú vas y eso es para que también tu audiencia lo tenga muy presente. Siempre que vayan a realizar una operación en donde sea la materia un inmueble, hay que acudir con un notario. Pero también ahí cuando se esté con el notario, pues hay que acudir con uno de confianza. No, es que ese es el problema. Se supone que no necesitas un abogado para ir con el notario, porque el notario es la crème de la crème, es la quintesencia de la abogacía, se supone. Son los peritos más especializados en derecho y sobre todo en materia civil. ¿De qué te ríes, Alexis? En cuestiones de obligación. Pues bueno, estoy hablando lo que la filosofía dice, pues no, el espíritu de las leyes. Que de hecho, voy a pasarle ahorita especializado aquí a Alexis para que lo pueda transmitir ahorita válgame la redundancia acá en la transmisión. Ayer me mandaron aquí un video, de un programa como que hacen pues unos videos en un canal del Colegio de Notarios, y como que han visto lo que ha sucedido con estos casos que he estado exponiendo y hablan, es corto, son ahí como unos 4 minutos. Y lo que a mí me gustaría que tú me des tu opinión, obviamente jurídica, yo no, pues evidentemente no soy abogado, pero a mí me parece que es un lavadón de manos que se dan ahí los notarios, pero ahorita se lo voy a pasar aquí, pero perdón, te interrumpí, pero adelante con lo que estabas. Bueno, ese es el problema, que se lavan las manos de todo. O sea, ellos quieren cobrar como notarios mexicanos, pero dar el servicio como notario de Estados Unidos. En Estados Unidos tú te encuentras que es la dulcería y notaría, papelería. ¿Por qué? Porque ya ellos nomás se limitan a ratificar firmas. Okay. Y lo que diga en el documento ellos no responden en Estados Unidos. Ellos lo único que responden es que la persona que firmó ante ellos es esa persona. Pero cobran y que se aquí, ¿no? Ah, no, pues obviamente que no. Que se identificó ante ellos y quién sabe, ya nomás exhibió su pasaporte o su licencia automovilista en Estados Unidos. Aquí en México es, como le llaman ellos mismos, el notariado latino, que es para darle formalidad, inclusive es el que tiene la obligación. Yo lo dije en el programa anterior, que estuve aquí, por si alguien no lo escuchó. El notario tiene la obligación de brindar asesoría jurídica a los otorgantes de ese acto jurídico ante ellos. O sea, ellos no pueden lavarse las manos diciendo, es que aquí nomás vinieron y ratificaron las firmas y yo nomás, bueno, ni ellos, pues bueno, yo nomás di fe de que ellos son los suscriptores de ese documento. No, ellos también tienen la obligación de asesorar, informar a las personas que comparecen ante ellos, así sea nomás para ratificar la firma, de los alcances y consecuencias legales del acto jurídico que está consignado en ese documento. Si no, pues ¿qué caso tiene? ¿Para qué sirven entonces? Y no lo digo yo, lo dice la ley del notariado y siempre lo ha dicho. Lamentablemente, pues se ha venido creando un vicio en donde inclusive, ahorita que te decía que es importante cuando sea la materia de la operación un inmueble, que vayan a la notaría, no a la notaría, con el notario y que el notario esté enfrente de ellos, porque ese es el otro problema. Resulta que es la secretaria o la secretaria de la secretaria o el abogado que tienen ahí, si es que es abogado, y entonces ellos son los que te atienden, los que supuestamente te dan esa asesoría jurídica que el notario tiene obligación de brindarte. Bueno, ese es el primer filtro. Si es un inmueble, por ejemplo, en este caso de don Carlos,
Pues entiendo yo, y por eso quiero transmitírselo a la audiencia, que siempre que sea la materia de la operación en un inmueble, aunque sea en una inmobiliaria, etcétera, hay que, cualquier firma, cualquier cantidad de dinero que se vaya a entregar, tiene que ser en la notaría, con el notario enfrente. Y el notario ahí sí tiene la obligación, volvemos a lo mismo, de que la operación que se esté realizando esté cumpliendo con las formalidades legales. Si resulta que en ese documento dice que están celebrando una compraventa de un inmueble y ellos quieren que nomás ratifique las firmas y que dé fe de que se está entregando un cheque, el notario que tiene que decir ahí, no señores, yo no les puedo ratificar esta firma. ¿Por qué? Porque es una operación de un inmueble y esto requiere de formalizarse a través de una escritura pública. Y esa escritura pública implica que yo previamente verifique en el registro público de la propiedad que sí es propiedad del quien la va a transmitir, que en el catastro también aparezca a nombre de esa persona, que ustedes tienen capacidad para celebrar esta operación, si viene con un apoderado, que el poder sea suficiente o tenga los alcances, es decir, todas esas circunstancias jurídicas que, como decía yo cuando inicié aquí mi exposición, se tienen que cuidar cuando la materia es un inmueble, a diferencia de los muebles. En los muebles, como no tienen el mismo valor o significado que un inmueble, bueno, pues tú vas al supermercado, una mueblería, nomás pagas y te dan la factura. Una unidad automática, no necesitas a un notario. Pero cuando se trata de un inmueble y precisamente cumpliendo el Estado con su función de proteger el patrimonio y los bienes de los ciudadanos, precisamente para eso creó la institución del notariado y la del registro público de la propiedad. Entonces el problema viene, como estamos hablando de un Estado de Derecho, donde es todo un sistema, cuando una de las piezas de ese engranaje, de ese sistema que está diseñado, no funciona como debe ser, entonces vienen las consecuencias de desorden. Y aquí viene una frase que a mí me agrada mucho, que decía León Duguid, decía, el Estado, decía, el derecho sin la fuerza es impotente, pero la fuerza sin el derecho es la barbarie. Entonces, si se está aplicando aquí la fuerza sin el derecho, estamos llegando a la barbarie. ¿Y cuál es la barbarie? Bueno, pues que puedes estar tú en tu domicilio, te crees que vas a llegar muy cómodamente a tu casa y resulta que va a estar otra persona ahí ya ocupándola y que él también tiene una escritura de la misma propiedad, con notario público. Y entonces, pero ¿dónde quedó la seguridad jurídica que el Estado tiene obligación de brindarte, por la cual el notario te cobró, por la cual el registro público también te cobró y hasta el ayuntamiento también te cobró? Pues quedó totalmente sin efecto. Sin efecto. Entonces, aquí eso es importante que tengamos conciencia y el Estado también, en cuanto a que el notariado, lamentablemente, si bien es cierto, como comentaba hace un momento, en esa, vamos llamando, esa trama, que en su momento yo participé en la persecución de esos delitos, que para mí era algo totalmente inconcebible, porque puedes no entenderlo, pero creerlo de los notarios, porque hay muchos que son ambiciosos, etcétera, inescrupulosos, y hacen, pero ya de la institución del Estado, que el registro público, que vamos llamándole, es el último filtro, inclusive ahí ellos vuelven a darle una revisada a todas las escrituras para ver los antecedentes y además que cumpla con los requisitos legales, jurídica, ¿no? Que estuviera prestándose no a la seguridad, sino a la inseguridad jurídica, sin ningún pudor, pues eso ya me parecía el colmo. Pero ahora vamos a entrar ya nomás por último. Se podría decir aquí, Rodolfo, que son elementos de un Estado fallido. Pues o sea, es la ruta. Imagínate un ciudadano. Es la ruta. ¿Sabes qué es? Que tú compras tu vivienda, imagínate que tú los ahorros de tu vida o lo estás pagando, lo que sea, o sacaste el dinero, tienes mucha lana, pero de pronto llegas. Pues a lo mejor. Ya no es tuya. Imagínate. La semana pasada estuvo también una víctima aquí de otro caso, no de la misma empresa, pero tiene 3 años litigando su que también ella es de Obregón, había invertido para cuando su hija se viniera a estudiar la carrera aquí y de pronto le salen con que ya no es su casa y tiene 3 años
No, y la peleando. escuché, sí la vi, inclusive O sea, te hizo imagina, eso es de el terror. señalamiento de que ella había contabilizado 6 meses de toda su vida, o sea, 6 Ah, sí. meses, vamos llamándole hora tiempo por efectivo. hora, de tiempo efectivo, dedicados a A eso, eso, imagínate. imagínate. No, y lo más sorprendente era que todavía con toda paciencia decía, bueno, Sí. pero yo tengo fe, bueno, pues es una excepción ella. Pero ahorita que tú hablabas de estado fallido, pues yo le llamaría más bien la ruta a una anarquía, en donde volvemos al inicio, pues te decía, esa es una de las principales funciones del Estado. Y si esa función no se cumple adecuadamente, si esas piezas del engranaje que brindan seguridad jurídica no están funcionando como debe ser, se tienen que tomar las medidas de carácter urgente para resolverlo. Ahora bien, después de ahí pasamos. Es que mira, perdón que te interrumpa porque estoy viendo aquí que manda mensaje precisamente el propietario de la vivienda de ayer, de este Ah, ok. domicilio, de la persona de ayer Sí, donde hubo un allanamiento. así es. Carlos Treyes, bravo. Y lo identifico porque ayer aquí me mandaron mensajes diciéndome que el nombre de esta persona y dice que el Ministerio Público que lleva estos casos se llama Fernanda Busane Zavala, Ministerio Público Unidad Cuarta, donde han visto entrar y salir a este individuo como si fuera su casa. O sea, me imagino que ubicas a ella, tú no te tocó a ti cuando. No, pues te digo, son tantos, pero sí hay algunos o muchos que sí, obviamente que los ubico porque pues fueron ahí subordinados míos y además porque en la práctica profesional tengo contacto con muchos de ellos, pero con esta mujer no la recuerdo. Pero bueno, entrando en ese tema y en ese punto, ya cuando esas instituciones como las que en este momento estamos comentando, el notariado, el registro público de la propiedad, no funciona como debe ser. Y luego resulta que se puede llegar a actualizar una conducta tipificada como delito. Entonces sí es donde debe entrar la expresión más violenta del Estado, que es el derecho penal. Y el derecho penal tiene como uno de sus fines motivar para que no, más bien prevenir para que no se cometan delitos, dentro de sus fines. Y dentro de sus funciones tiene la de motivar para que no se cometan esos delitos. Bueno, ¿y cómo lo realiza? ¿Cómo se traduce esto? Porque es imposible el pretender que absolutamente todos los delitos que se cometan puedan ser perseguidos y mucho menos castigados. Ni modo, se tiene que hacer a través del envío de mensajes ejemplificativos. Es decir, a ver, hay pues, tú sabes, muchísimos ladrones, pero hay que detener a varios ladrones, exhibirlos y castigarlos para que se tome de ejemplo por la ciudadanía y no cometan. Es una advertencia, es una amenaza del Estado. Mira lo que te va a suceder si incurres en ese tipo de conductas. Aquí el problema, como bien decías tú hace un momento, es que en aquel tiempo en el que iniciamos la carpeta de investigación y que después no hubo consecuencia, bueno, pues el mensaje más bien fue, sigan adelante y sigan haciendo todas esas conductas indebidas, y me parece que ha venido creciendo. Entonces sí se necesita, creo yo, mandar un mensaje de castigo a quienes incurran en este tipo de conductas ilícitas para que se pueda en un momento dado poner un remedio a quienes lo quieran realizar. Ya más de fondo, como decía también hace un momento, es importante hacer una cirugía mayor en lo que corresponde al funcionamiento del notariado y al funcionamiento del registro público de la propiedad para que cumplan con su función. Porque si está sucediendo esto, en mi concepto es en gran parte porque no están realizando la tarea como debe de ser. Bueno, pues ahí está qué lamentable, pues bueno, yo por ahí comentaba también a través de un tuit, que bueno, el gobernador la semana pasada por ahí dijo, que en un estado de vanguardia, como el de Sonora, pues no se podía permitir esa barbarie de peleas de gallos, ese maltrato animal, ¿no? Porque pues, él decía esto de estado de vanguardia porque va a ser la punta de lanza de las energías limpias y no sé qué. Pues resulta que en este estado de vanguardia
para empezar, ¿no? Que también yo siempre he señalado desde que estoy en esta bella profesión que es el periodismo, también he señalado, una de las cuestiones que me tiene aquí en esto es precisamente señalar, exhibir a otra mafia, que son medios de comunicación, no todos, por supuesto, ¿no? Pero sí hay, de manera global, actúan como mafias, medios de comunicación, periodistas, y yo decía, bueno, resulta que en este estado de vanguardia, en el Congreso del Estado, los diputados, que son los que crean las leyes, y que aquí me decía, por ejemplo, Manuel Scott de MC, pues vamos a hacer un exhorto, por lo menos, por lo pronto, para que pues las autoridades tomen cartas en el asunto y que evitar que esta gente esté cayendo en este tipo de fraudes. Bueno, pues resulta que ahí en el Congreso, que en los medios de comunicación con sus superanalistas, en las mesas estas de superanalistas y otros periodistas, entre comillas, tienen semanas discutiendo muy profundamente, hasta filosóficamente, si debe de existir o si debe de ser legales las peleas de gallo. Imagínate, pues están chingando a la gente los cárteles inmobiliarios porque se han proliferado y estamos viendo que la certeza jurídica de un ciudadano que tiene o debería tener sobre su propiedad, pues es de agua, cabrón, es de agua. Hemos visto aquí que cuando este tipo de asociaciones delictuosas, porque son asociaciones delictuosas, deciden ir por una vivienda, te la chingan. ¿Por qué? Porque evidentemente hay una red de protección desde las instituciones, ¿no? Entonces, pues yo le decía al señor gobernador, mientras, así como alguna vez el gobernador se refirió a uno que se disfraza de periodista, dijo que era periodismo de imaginación, por no llamarle, yo creo, y eso pues es mi inferencia, por no llamarle periodismo mercenario, le llamó periodismo de imaginación, y yo concuerdo totalmente con el gobernador en eso. Claro que es un periodismo mercenario al que se refería, pero bueno, y le llamó, utilizó el eufemismo de imaginación, periodismo de imaginación, pero así como existe ese periodismo de imaginación, pues mientras los ciudadanos sigan siendo fraudeados, sigan actuando sus cárteles inmobiliarios con total impunidad, y no solamente impunidad, que sigan siendo protegidos por las mismas instituciones, pues, y que el ciudadano no tenga esa verdadera certeza jurídica, que los cubra, que los proteja ese Estado de Derecho tan llevado y traído que sirve para aderezar. Muy bonitos los discursos, pero que solamente existe como aderezo. Pues mientras no tenga esto el ciudadano, vamos a estar entonces, ese estado de vanguardia que se supone que es Sonora, pues también seguirá siendo de imaginación, solamente la imaginación. Si me permites hacer una reflexión sí, muy importante y muy relacionada a lo que acabas de mencionar. Eso, el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, que es más sensible en este momento para tu audiencia, porque son gente de nuestra comunidad, somos gente incluso que sabemos quiénes son, muchos de ellos, o sus parientes, o los conocemos, lo estamos sintiendo aquí muy cerca. Pero también hay que tomar en cuenta que esta problemática, y aquí muy especial, muy particularmente en Sonora, tiene otra arista que incide, ahorita que tú hablabas de estado de vanguardia, en la economía de nuestro estado, de una manera muy importante, y te voy a decir cuál exactamente, cuál es esa otra arista. Si tú vas a Puerto Peñasco o si vas a San Carlos y levantas una piedra, verás cuántos dueños les van a salir. Entonces, tú acabas de mencionarlo, la inversión extranjera y la inversión nacional también aquí se inhibe, porque yo puedo pensarlo así, creo que sí, esto amerita una reacción que debe ser más expedita de parte del Estado, tomando en cuenta que hay las piezas que comentaba hace un momento que dependen de él mismo, o sea, no depende de terceros. Aquí tienen las herramientas también para corregir esa situación, porque yo creo que, corrígeme si estoy equivocado, pero si uno se va al estado de Yucatán, si uno se va al estado de Chihuahua,
Si uno se va a otros estados del país que pudiéramos considerar económicamente paralelos a Sonora, tú ves su desarrollo. Y eso está muy ligado precisamente a la seguridad jurídica que brindan en la inversión. Si aquí Sonora ha venido lamentablemente mandando el mensaje de que existen esos cárteles inmobiliarios, de que existe inseguridad jurídica al momento de que adquieres un inmueble, pero además de que a quien realice esa conducta no lo vas a castigar, pues olvídate, los resultados luego se ven. Ahora bien, ya por último nomás, una analogía. Ya ves que luego dicen, todo le echan la culpa a la reforma judicial. Subió el dólar, fue la reforma judicial. No va a haber inversiones, la reforma judicial. No, aquí lo más importante es que se arreglen este tipo de problemas, porque eso sí es más real y es más concreto. Lo otro de la reforma judicial, yo te puedo asegurar que en este los grandes inversionistas de otros países no es algo que en sus mesas directivas ahí estén analizando y pensando, oye, no hay que mandar inversión. Sí viste, ¿no? Que la semana pasada la presidenta se reunió con empresarios de altos vuelos a nivel internacional. Pues ahí mismo anunciaron 20,000 millones de dólares la inversión que viene. O sea, no es por ahí, pues, ¿no? Pero lo que sí está a la mano, y sí es concreto, y sí es real, que sí ahuyenta la inversión, y ahuyenta eso, por eso, y afecta eso en gran parte de la economía, y al final se traduce también en menos dinero en nuestros bolsillos, porque hay menos circulante, es ese tipo de situaciones. Así es, totalmente. Pero bueno, pues ahí está. Algo iba a comentar y ya se me... El avión, algo, bueno. A ver, vamos a ver si ahorita me acuerdo. Dice que hago muchos corajes, dice Ulises Ramos, dice Rodolfo Sensei Montes de Oca. ¿Qué querrá decir? Muchas gracias, porque Sensei es maestro. Ah, maestro, es cierto. Sí, se lo agradezco mucho. Como Rodolfo Montes de Oca, pocos fiscales o procuradores, de verdad. Digan lo que digan. Y ahí están los resultados. Bueno, pues ahí Muchas gracias. Dante Galván dice, la prescripción de los delitos es la defensa de los corruptos. Aquí se debe de hacer algo, así es. Rodolfo ya tiene mi voto para ministro, dice acá. Bueno, no está en la agenda la justicia a los ciudadanos, les valen más los derechos de los animales. No, bueno, pues tampoco se contrapone una de la otra, pero pues no es posible que se enfrasque, que estén semanas en algo así, discutiendo y que esto, y bueno, digo, está bien, o discútanlo, está bien, pues, ¿no? Pero se destapa una cloaca aquí de algo que viene sucediendo, caminando desde hace mucho tiempo, y no se hace nada. Y también los medios de comunicación, ay, no, o sea, inventa cualquier chingadera para no hablar del tema. ¿Qué nos dice eso? Pues, ¿no? O sea, y no solo eso, hay, te insisto, esos que se disfrazan de periodistas, que entrevistaron a una de las víctimas y ni siquiera publica esa entrevista, y ¿sabes lo que hace? Defiende a la contraparte. Dice que hay una campaña negra contra esa empresa inmobiliaria que tiene múltiples demandas, señalamientos, en fin. O sea, ¿cómo es posible, cabrón? Pero bueno, Hugo Arellano dice, pásale una botella de agua al Aarón, Alexis. ¿Para que me enfríe o qué? No sé. Bueno, ahí está el comentario. Mirza Arellano, ahí están los 5 millones de Giancarla, los tiene la MP Fernanda. ¿Cómo que los tiene la MP Fernanda? Bueno, así dice Mirza Arellano. Estela Mar, muy bien explicado por el licenciado Montes de Oca. Muchas gracias a doña Estela. Bueno, y más comentarios, felicitando aquí en la mesa, tu participación. Ahí está, ya ves, ¿no? ¿Dónde están esos medios? Pues que dices que te echaban mucho, aquí puras felicitaciones. ¿Será que, oye, van a decir que vienes ahora sí con porra? No, pues es que por lo general, naturales, es que ¿no? Sí, pues están muy bien explicados los. ¿Tienes el video? Bueno, vamos a poner por último ya el videito, son 4 minutos.
mencionar de que dentro de todo lo negativo o la problemática esta, lo positivo para mí es que está en manos del Estado. O sea, no estamos en factores internacionales que salen de nuestras manos, que no tenemos la manera de resolverlo. No, que es muy sencillo, es nomás que se ponga en orden la función y el trabajo del notariado y el registro público de la propiedad. Y el catastro, que depende de los municipios, pero habiendo esas dos tamices, esos dos filtros jurídicos, esas instituciones, que es el notariado y el registro público de la propiedad, yo creo que se evitaría, y la fiscalía, pero ¿no? muchísimo. La fiscalía, como digo, es la última instancia, es la expresión más violenta, pero efectivamente es necesario, porque si no, la impunidad, pues finalmente genera más corrupción. Así es. Bueno, ahí va, adelante con el video, Alexis. ¿Hasta dónde llega la responsabilidad del notario en este tipo de temas de cesión de derechos? ¿Qué responsabilidad tiene quien cede los derechos y qué responsabilidad tiene quien adquiere los derechos? Bueno, primeramente el notario, cuando le exhiben el contrato de cesión de derechos, lógicamente el notario sabe de qué se trata. El notario le advierte a las partes. ¿Por qué? Porque si él tiene un impedimento en ratificar ese contrato por las partes, pues lógicamente sabe el notario de qué se trata. Y, por supuesto, les está diciendo y les advierte de que, oye, se trata de una cesión de derechos. Yo no te voy a hacer ningún cambio de propietario, sino, como bien se ha dicho en el programa, es un pleito que vas a continuar hasta sus últimas. Entonces el notario, una vez que advierte, porque si no, repito, no pudiera él ratificar las firmas porque tiene un impedimento, ¿no? Entonces, el notario ya tiene conocimiento que se trata de una cesión de derechos. Se le advierte y ahora sí procede a la ratificación en dado caso de las firmas, como bien se dijo anteriormente. Oye, ¿con qué? Con que es la persona quien dice ser, con las identificaciones. Que son las personas quien dicen ser. Y advertidos de que es el problema que subsiste y no es una propiedad, es una cesión. Así es. Entonces, en ese sentido, el notario básicamente da fe de que son las personas quienes dicen ser. Ahí él está refiriendo, fíjate, de acuerdo a lo mismo que yo expresé, que el notario tiene la obligación, en el momento en el que están ratificando la firma ante él, de decirles las consecuencias o alcances de ese acto jurídico. Y él parte de la base de que están, yo quiero entender, cediendo, transmitiendo derechos litigiosos. Entonces él explica ahí, es que el notario tiene el deber, sino más de decirle al adquirente de que esto no implica la transmisión del inmueble, que implica nada más la transmisión de los derechos correspondientes a un litigio, y que si ese litigio resulta que lo ganen, pues entonces va a adquirir esa propiedad a precio de ganga como se lo están ofreciendo, pero que corre el riesgo de que ese juicio no se gane. Ese, vamos llamándole, es el deber ser. Pero yo quisiera saber cuántos notarios se sientan con las dos personas que fueron a ratificar su firma ante el notario para una cesión de derechos de un litigio y les explicó todo eso que está diciendo ahí. Te aseguro que lo más mínimo, ahora bien, hay que tener una cuestión muy, muy presente. Y ahorita, bueno, yo no estoy tan inmerso en la materia civil, no me gusta especular, pero a mí me parece que de entrada, aunque sean derechos litigiosos, si la materia de ese litigio es un inmueble, se podría considerar que esos derechos que se están ahí cediendo son un derecho sobre un inmueble, de tal manera que tendría que hacerse en escritura pública. Aquí no lo estoy asegurando, lo estoy considerando que creo que así es, que aun cuando, como él dice, no, pues sí se puede, si nomás están cediendo derechos litigiosos, como si fueran muebles y que no requieren de una escritura pública. Si la materia de ese litigio es un inmueble, a mí me parece que tendría que ser en escritura pública, no nomás ratificarle las firmas. Pero lo que quiero aclarar aquí es esto, que lo que está mencionando él ahí, pues sí es el mundo ideal, que el notario se siente con los dos y les explique y les diga los alcances y consecuencias. Pero yo quisiera saber cuántas de estas personas que son víctimas y que en un momento dado algunos de ellos fueron ante notario y les ratificaron las firmas, primero saber si el notario estuvo personalmente con ellos cuando firmaron. Y en segundo lugar, si les explicó los alcances y consecuencias legales de ese acto jurídico,
cuya firma ratificaron ante él. A ver, ojalá que los convocamos a que los Pues clientes nos digan. el que ha salido en muchos de las víctimas, que el notario, ahora hablando de esta inmobiliaria Pix y Bienes Raíces, es René Luna Zugich, es Creo René que sí. Luna, bueno, Creo que sí. y que se René anda Luna candidateando para ¿Para ser qué? el presidente del colegio de notarios. Estaría bien preguntarle a las víctimas si esto que acabas de... Si lo vieron personalmente, Sí, si les jurídicamente... explicó todo esto. Pues, y acuérdate de una cosa, que es lo que comentaba yo hace un momento. Precisamente por eso se supone que es tan exigente los requisitos para llegar a ser notario, se supone, porque el notario, vuelvo a lo mismo, debe ser un perito, debe estar por encima de los Quinta esencia. abogados, la quinta esencia, la creme de la creme, los que saben más. ¡Oh, para- ¡Le fiscalé! para que ellos precisamente puedan cumplir con su obligación, que dice la ley del notariado, de asesorar a las partes y de inclusive devengar lo que están cobrando, porque están cobrando por vender seguridad jurídica, y si no vendieron seguridad jurídica, pues entonces Es cobraron más, por lo que no hicieron. A ver, a lo mejor digo una, no, es que así es. El notario público es una extensión del ejecutivo, ¿no? Digo, hablando en términos entonces, prácticos. Exacto, o sea, entonces tendría Tiene todo la eso fe que acabas pública. de mencionar, tienen que tenerlo, ¿no? Por eso también se ha Entonces, mencionado mucho la posibilidad, y obviamente que se oponen a como pueden, de federalizarlos. O sea, que sí. hay una ley nacional del notario y que dependan del Ejecutivo. Porque sí te voy a decir que pudiera parecer algo inverosímil, pero sí hay una entidad federativa donde realmente se otorgan las notarías a quienes sí concursaron y quienes sí acreditan tener los conocimientos y la calidad suficiente para ejercer ese oficio. Y eso es hasta donde yo sé, exclusivamente en la Ciudad de México. Fuera de ahí, esas historias del reparto de notarías a los amigos, a los premios, etcétera, es una generalidad en el país, Sí. salvo, tengo entendido, la Ciudad de México. Sí, de hecho son muy pocos, ¿no? Los que digo, para el tamaño, para los habitantes que ahí Ya hay. en la ciudad. Sí, porque hay mayor exigencia para entregar las patentes notariales. Ya me acordé lo que iba a decir, pero antes de eso, no estoy culpando a nadie, pero sí me parece muy sintomático y muy raro que alguien que está tan señalado, multidemandado por cometer fraudes inmobiliarios o presuntos fraudes inmobiliarios, tengan tantas firmas del mismo notario y que el notario no se dio cuenta, así nada más, de que no somos policías y no estamos para andar averiguando esto y lo otro. Híjola, pero sí están para brindar seguridad pues, jurídica. Pues, sí, exacto. Entonces, y vuelvo a lo mismo, ¿dónde chingados está esa certeza? No, y para eso está creada la figura, por eso empecé yo hablando de la diferencia entre el notario de Estados Unidos y el de México, que supone que es el del notariado latino, en donde él tiene no solamente la fe pública, sino además tiene que dar seguridad jurídica y asesorar jurídicamente, tiene que ser un abogado altamente calificado. Y el problema ha sido pues Y que prestigiado, lamentablemente, ¿no? ¿mande? Y prestigiado. Bueno, eso es la parte también de la honorabilidad, Sí, así que eso es. también es muy importante, que bueno, pues lamentablemente, quisiera hacer una aclaración nada más, que mencionabas hace un momento que en cuanto al cártel inmobiliario y que el licenciado Matarín, en lo que nosotros vimos del cártel inmobiliario en aquella época, él no tenía absolutamente nada que ver. Yo no sé si posteriormente cuál sería el motivo, pero él no estaba involucrado ni inmiscuido en ese tipo de situaciones en ese momento. O sea, en tu investigación no No, nada. de ninguna manera. Y fíjate, es el único que ha... De que, ninguna digo, manera. A lo mejor, pues, como dices tú, después y a mí se encontraron me hace algo, que pero- debe haber otros que están peor que él. No, eso júralo, sí, tú que eres católico, mi querido Rudy, júralo que sí. Bueno, lo que iba yo a comentar es que por este tipo de criminales, de estos que están fraudeando, tampoco estoy acusando a nadie así directamente, pero sí estos criminales, porque son criminales, estos que se atreven a hacer este tipo de fraudes y despojos ilegales de viviendas a ciudadanos, mancha también
el quehacer del asesor inmobiliario. A mí, por ejemplo, y que por supuesto que hay excelentes dedicados que tienen todo, si se preparan y toman cursos y ahí están. Pues se han comunicado muchos conmigo, me dicen, por ese tipo de cabrones, estamos batallando ya, porque ahora resulta, y me comentaba alguien ahí que tiene su negocio que termina con, es el nombre, no sé, Chuchito Pérez Inmobiliario. Nexto, no pues sé. ahora ya le van a quitar el nombre inmobiliario porque dice que todo lo que es inmobiliario que vende el cliente se pone por el cártel inmobiliario, pues, ¿no? Entonces, ya muchos los ven con desconfianza, ya, y es lamentable, y también ahí hay que recomendarle, pues, también a la audiencia, al público, pues, también que escoja muy bien qué inmobiliaria, qué agente inmobiliario, que averigüen tantito, que ver sus credenciales, porque está cabrón, ¿no? Estamos viendo que pues también andan muchos que se disfrazan de asesores inmobiliarios y son más que charlatanes, son cabrones que van a fraudear, pues, ¿no? Pues sí, Entonces, como se dice, y ahorita que me decías así es en mis creencias católicas, pues hay de todo, como en la viña del Señor. así es. Bueno, y para finalizar, Rolfo, ¿irías tú a la notaría? Híjole, sí, no me sé el número, pero el potrillo Miguel Pompa Corella. Que si yo ahí, no, mira, Para empezar, está ahorita en un litigio porque es señalado por el propio Estado de plagio del examen para adquirir la patente, ¿no? no, pero obviamente que jamás, o sea, iría. Pero además de compañeros que, de ¿por qué no? gabinete. Pero ¿Tendría no, que algo que ver no él me en tu estoy salida? explicando. Fíjate que luego lo manejan como si hubiera sido así un triunfo de algo, ¿no? Pero la realidad es que sí tuvo que ver, pero lamentablemente pues fue para que hubiera una mediocridad de gobierno, lamentablemente. O sea, él se quedó ahí, duró los 6, bueno, no sé, creo casi los 6 años, pero efectivamente, o sea, yo dije, yo no quiero formar parte de esta mediocridad, y mucho menos de esas algunas acciones ahí que me parecían muy Y lo que indebidas. son las cosas, ¿no? Lamentable ahora, fíjate qué contradictorio. Mientras aquí el gobierno del Estado trae una lucha jurídica, una batalla jurídica contra él para retirarle, revocarle la patente notarial por el plagio que está acusando. Allá el señor Adán Augusto, coordinador de senador, coordinador de la bancada de Morena, de senadores, pues lo tiene bien protegidito ahí como su coordinador de asesores, ahí refugiado. ¿Te acuerdas que le andaba haciendo campaña en Baja California Sur cuando estaban esto de las corcholatas? Pues no, que el señor quería ser candidato a presidente Adán Augusto, y el potrillo allá en Baja California Sur Era su promocionando. delegado, algo así, ¿verdad? Pero pues ahí la respuesta, yo creo, más puntual la dio el propio gobernador aquí. ¿Con qué? Cuando le preguntaron al respecto, el señor gobernador algo de no, pues allá será cuestión de No, pero totalmente. No fue algo de su agrado. No, totalmente. Además, tú también sabes, fuiste hasta protagonista en esta historia donde ese exsecretario de gobierno, Miguel Pompa Corella, conocido como el Potrillo, que andaba ordenando que giraras orden de aprehensión contra el papá del hoy gobernador, de 80 y tantos años. Para ser muy claro, sino más bien pretendía utilizar la Fiscalía General de Justicia para que se recibiera una querella por despojo en contra del papá de Alfonso Durazo, que en ese tiempo, la verdad es que Morena, nadie se imaginaba que iba a venir esa ola. Él creo que era presidente de Morena en el estado y andaba solo por ahí haciendo eventos. Al puro estilo pero de todas maneras pues, ¿no? querían golpear, así es. Entonces, cuando a mí me informa mi vicefiscal que están llevando esa denuncia, esa querella, que totalmente improcedente, sin sustento, yo le dije que de ninguna manera nos vamos a prestar y que no le íbamos a recibir. No, pero que eran órdenes del secretario de gobierno, de ninguna manera, en otras palabras, ¿no? Y eso no se recibe aquí y se va. Y el gobernador te lo ha reconocido, ¿no? En una entrevista ahí creo que era el Imparcial,
donde Ujú. dice, Sí, lo menciona habla de él este ahí. caso y dice, afortunadamente en ese tiempo había gente responsable al frente de la fiscalía, o sea, se refería a ti, pues, Así ¿no? es. Que él rechazó esa. Así es, sí, porque no hay. Y esa, imagínate, esa es una de las que pues se ha ventilado, pero cuántas situaciones No, más tuve que experimentar a mi paso por ahí, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, Rodolfo. Igual como siempre generando muchos comentarios, pero bueno, nos estamos viendo entonces por aquí el lunes, Sí, la muy mesa de abogados. Muy bien. Muchas gracias, A ti, excelente gracias a ti. explicación, muchas felicitaciones para ti. No, Bueno, gracias a ustedes. muchas gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1 de la tarde acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.